Hola disfrutones. ¡Hola! En esta escapada nos hemos venido a la villa de Olmedo, en Valladolid. Está en una zona que llaman Tierra de Pinares, en Valladolid, que además me trae muy buenos recuerdos porque mi madre nació muy cerquita de aquí y es una villa con muchísima historia, no os lo perdáis. ¿Sabes que a Olmedo le llaman la villa de los 7 sietes? Sí, porque tiene un montón de siete. A ver, empieza. Olmedo en la época medieval tenía 7 iglesias, 7 conventos, 7 fuentes. 7 plazas, 7 casas nobiliarias, 7 barrios y 7 arcos. En Olmedo también tenéis el parque temático del Mudéjar, que lo que tiene es un montón de maquetas que representan los edificios más importantes de estilo mudéjar que hay en Castilla y León. Somebody ought to come along and let you down, so you could see my side and how it feels to hit the ground. Al lado de la iglesia de San Miguel encontraréis un tramo de murallas que está perfectamente conservado. Son preciosas, ¿eh? La iglesia de San Miguel, que solamente está abierta para los horarios de culto, con lo cual, bueno, si tenéis suerte podéis entrar, porque alberga una cripta que dicen que es preciosa y donde está la imagen de la Virgen de Soterraña, que es la patrona de Olmedo. How can you say that nothing's different, that we should pick up the pieces? Somebody ought to come along and let you down. Aquí detrás tenemos el Arco de la Villa, que es una de las entradas por la que se accedía a la villa medieval. Otro ejemplo mudéjar muy bonito de esta villa, ¿eh? You should have never let me go. Hope somebody will break your heart and leave you crying on the floor. You let me down, I won't do this all again. Even if I try, I can't forget it. If you still want it to be loved. Como cualquier bonito pueblo de Castilla, Olmedo tiene una plaza mayor súper bonita. Es una plaza toda porticada, rectangular, preciosa. Y detrás de nosotros está lo que era el antiguo ayuntamiento, que hoy en día es la biblioteca, que tiene como ese doble piso de arcos, ¿verdad? Y Muy los bonito. pájaros que están locuelos. Aquí en la Plaza Mayor es donde se celebraba por privilegio real mercado todos los viernes. No olvidéis que Olmedo fue una villa muy importante en la época medieval, como otros sitios de esta zona, como es Medina del Campo, del que tenemos vídeo, ya lo sabéis. Ya en la época prerromana, este pueblo estaba habitado por los vaceos, que os sonará de nuestro vídeo de Peñafiel. Después de los vaceos vinieron los romanos, que lo llamaron Olmedo porque había un montón de olmos. De hecho, por ahí hay un olmo muy grande que es en honor al pueblo. En el año 1085, Alfonso VI conquista el pueblo de Olmedo a los moros. Y a partir de ahí estuvo muy en medio de batallas entre los castellanos y los aragoneses. De hecho, una cosa bastante curiosa es que Olmedo perteneció al Reino de Aragón durante bastantes años, una cosa que ahora nos llama la atención, ¿no? Después fue una villa muy importante en la época de los Reyes Católicos y de hecho hay una frase muy célebre de aquella época que dice que quien señor de Castilla quiera ser, a Olmedo de su parte ha de tener. Al final de la plaza encontraréis este edificio precioso de estilo mudéjar, que es la Casa del Reloj del siglo XV. Este edificio era la antigua chancillería donde los regidores impartían justicia y por eso tiene un edificio anexo que eran los antiguos calabozos. Claro, directamente, si te iban mal las cosas, vaya adentro que ibas. Sí, ya no volvías a pisar la calle. Somebody said it should be easy to forgive. We all make mistakes and no one lives without sin. But why'd you have to break my heart? I wasn't ready to let you go yet. Un punto emblemático en Olmedo es la iglesia de San Andrés del siglo XIII que tengo aquí detrás. Como veis, se puede apreciar el ábside preciosísimo que tiene mudéjar. Como sabéis, en toda esta zona se pueden encontrar representaciones súper importantes del arte mudéjar, como sucede también con Arévalo. A la entrada de la iglesia de San Andrés está el olmo centenario que dio nombre a la villa de Olmedo y que se llama La Olma.
El Palacio del Caballero de Olmedo en realidad es el palacio de Jerónimo de Alderete, que fue gobernador de Chile en el siglo XVI. Realmente el Caballero de Olmedo nunca existió porque ya sabéis que fue una de las obras maestras de Lope de Vega. Lope de Vega fue máximo exponente de la comedia del teatro español junto con Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Antes de Lope de Vega el teatro se circunscribía a los palacios donde los duques, marqueses, príncipes, reyes pues recibían, digamos, esas obras de teatro de forma gratuita. Él fue el primero en crear esas obras más costumbristas, más populares y escenificarlas en pequeñas corralas en Madrid, donde cobraba una pequeña entrada y actuaban todos los días. Lope de Vega fue realmente el precursor del teatro como negocio que no conocemos actualmente. Una de sus obras precisamente es El Caballero de Olmedo. Es una tragicomedia llena de romances, de celos, de venganzas, en la que don Alonso, que es el Caballero de Olmedo, pues bueno, digamos que acaba bastante mal el pobre. No puedo contar nada más porque lo que tenéis que hacer es leerlo o ir a una de las muchas representaciones que se hace de esta obra, entre otros sitios, aquí, que tienen un festival de teatro clásico de Olmedo. So you could feel this pain and know what it's like to be left out in the cold, standing by yourself, no one to hold. If you still wanted to be loved, you should have never let me. Otro sitio fundamental de Olmedo, aquí lo tenéis, la iglesia de Santa María, la mayor del castillo, que sepáis que se llama así porque está construida sobre un antiguo castillo medieval. Y en estos soportales era donde se reunían antiguamente los sexmeros, que eran los encargados de administrar el pueblo en la época medieval. Como los funcionarios, sí, ¿no? Los concejales. Los concejales de la villa. A la salida de la iglesia tenéis una estatua de Fray Bartolomé de Olmedo, que fue un personaje muy importante porque acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México. Este es el antiguo convento de Nuestra Señora de la Merced, que hoy en día es el ayuntamiento, la casa consistorial. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Nos ha encantado Olmedo, ¿eh? Es una villa muy bonita para venir un fin de semana, con un montón de cositas de ver, de cultura, de historia, muy chula. Nosotros lo que hemos hecho es un plan de mañana, pero ya sabéis que estamos en tierra de buenos asados, de buen cordero, que aquí, como se llama, es lechazo. Es decir, que si os queréis tomar un asado rico para ya finiquitar el plan y que sea totalmente disfrutón, estáis en un sitio ideal. Todas las fotos que hemos hecho hoy en Olmedo las subiremos a nuestro Facebook, Twitter e Instagram. No os olvidéis seguirnos, que va a molaros. Y si queréis ser embajadores, ya sabéis que solo nos tenéis que enviar un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com. Y nada más, que os esperamos la semana que viene con una nueva escapadita de Viajando nuestro aire. Adiós. You should have never let me go.